Hola, ¿qué tal amigos? Si tú estás buscando el mejor VPS con Windows para utilizarlo exclusivamente para trading automático, el día de hoy yo te voy a estar recomendando la empresa que ves en pantalla, tradingforexvps.com, que hoy en día es la mejor porque tiene servidores de alta calidad que te van a servir exclusivamente para trading. Así que comenzamos. Lo primero que yo quiero enseñarte es mi propio VPS, en donde yo mismo tengo trabajando dos robots de trading. Acá yo lo tengo, lo vamos a estar abriendo. Como puedes ver, ya estamos dentro del VPS, y este que estás viendo ahora es un robot que trabaja en divergencias, y es importante aclarar que es de alta frecuencia, por eso necesito un servidor que realmente sea de calidad para que cuando el bot meta las operaciones no tenga ningún problema. Acá vemos los pares en lo que está operando, euro dólar o dólar yen, etcétera, y actualmente pues tiene estas operaciones abiertas. También acá este es el broker de Tradersway, y también tengo este otro broker instalado de Pepperstone. Acá tengo un robot que solamente trabaja en el Nasdaq y hace una operación al día, igual funciona bastante bien. Entonces acá déjame enseñarte la tabla de recursos. Como puedes ver, 15%, 10% de CPU. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay más recursos. Por si yo quisiera instalar otro broker, lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces aquí lo estás viendo amigos, ya funcionando. Ya tengo bastante tiempo con este servidor VPS. El día de hoy creo que es el mejor porque es muy rápido, tiene baja latencia y un ping rápido. Y además pues estamos trabajando en lo que es Windows Server. Entonces ahí lo tienes amigos. Voy a estar ya cerrando el VPS y vámonos acá a la página principal. Recuerda que si te interesa contratar tu VPS, tendrás el enlace en el primer comentario y descripción del video. Y acá tenemos los tres planes que maneja esta empresa. En este caso yo tengo el Starter, y cuesta $37, pero de hecho sale menos porque yo te voy a estar dando un cupón de descuento con el 10% de descuento para que lo puedas aprovechar. Y como puedes ver, el Starter trae 4 CPU Core, 6 GB de memoria RAM, lo cual por eso va bastante rápido. También respaldo IP dedicada, que esto es muy importante. El tráfico es ilimitado, que es lo que me gusta mucho. Pin rápido, baja latencia, trabaja en Windows Server, y acá te ponen que es ideal para 1 a 3 cuentas de MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Entonces amigos, como puedes ver, este plan está muy completo, e incluso si tú quieres características mucho más potentes, pues tienes el plan Premium o el plan Turbo. Ya va a depender de ti cuál tú quieras elegir, pero realmente yo trabajando en el Starter me va muy bien y es muy rápido. Al día de hoy no he tenido ningún problema. Entonces acá, por ejemplo, si tú quisieras comprar el Starter, simplemente dale clic en contratar y te va a mandar a esto que dice configurar. Y acá viene un punto muy importante. Por defecto acá te lo ponen que lo contrates a un mes, pero si tú lo contratas a un mes lo vas a pagar más caro, ya que te cobran lo que es costo de instalación de $15. Mi recomendación para ti es que si tú quieres ahorrarte la mayor cantidad de dinero, que lo contrates a un año, porque también así puedes aplicar el cupón del 10% de descuento, que te voy a enseñar cómo utilizarlo. Entonces acá simplemente selecciona 12 meses, lo demás lo dejamos como está y vamos a darle clic en continuar. Te manda a este apartado de revisar y pagar, y aquí simplemente donde dice código de promoción debes de escribir esta palabra VPS en minúscula y le das clic en validar código, y como puedes ver te hace un 10% de descuento. Es decir, por todo un año tu VPS te saldría esta cantidad, y si tú lo divides entre 12 meses amigos, te estaría saliendo a solamente $33, lo cual créeme que es muy económico y puedes aprovechar esta gran oferta. Por último, dale clic acá en comprar. Acá debes de rellenar todos tus datos para abrir la cuenta en esta empresa, y acá viene lo que es la cuestión del pago. Como puedes ver, actualmente la empresa solamente acepta pagos con PayPal. Yo me comuniqué con ellos y me comentaron que en un par de meses van a estar habilitando la opción de pagar con tarjeta, pero por el momento solamente podemos pagar con PayPal. Así que bueno, pues realmente no hay ningún detalle por esa parte. Sinceramente PayPal es bastante seguro, y simplemente le das clic en completar pedido. Recuerda que te va a mandar a tu cuenta de PayPal para que inicie sesión y puedas hacer el pago. En cuanto ya hagas el pago amigos, el siguiente paso es irte a la página principal. Aquí en la página
página principal tienes el botón de iniciar sesión, dale clic y acá donde dice ingresar debes de ingresar tus datos de acceso, dale clic en ingresar y este es el panel de control, amigos, donde dice servicios, dale clic mis servicios y acá te va a aparecer esta parte. Como puedes ver, yo lo tengo activado, así me aparece a mí, pero a ti te va a aparecer pendiente. Entonces lo único que tienes que hacer es esperar un par de horas para que te lo activen, así que no te desesperes. Una vez que te lo activen, acá te va a aparecer activo y acá abajito te van a aparecer los datos, por ejemplo la IP, lo que es el nombre de usuario y la contraseña para que tú te puedas conectar a tu servidor VPS y ya puedas descargar MetaTrader 4, etcétera, tus bots de trading los puedas instalar, etcétera. Y bueno, amigos, como pudiste ver, ya tienes el mejor VPS del mercado. También recuerda que yo tengo un tutorial en donde te enseño cómo conectarte a tu VPS, cómo configurarlo, cómo instalar MetaTrader 4, etcétera, por si no lo sabes hacer. Recuerda que te está apareciendo ahora mismo en pantalla del video, solamente dale clic para que vayas a verlo. Recuerda que mi nombre es Andrés y te veo en el próximo video.